la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Luego de estos comentarios del presidente Milei, el gobierno colombiano se prepara para expulsar al menos a 7 funcionarios de la Embajada de Argentina en Bogotá. El comunicado de la Casa de Nariño, con su emblema, que es ahora un escudo de Colombia descolorido, en deconstrucción, nos dice que Colombia repudia declaraciones realizadas por el presidente de Argentina, Javier Milei. Pero amigos, yo me preguntaría, ¿cuál Colombia repudia? Me atrevería a asegurar que una gran mayoría de los colombianos está 100% de acuerdo con Milei y nadie en su sano juicio va a buscar a entrar en pleitos con otra nación amiga para defender al presidente más impopular de los últimos tiempos. Por otro lado, el representante de la izquierda radical, el señor Iván Cepeda, comentó: además de calumniar a nuestro presidente Gustavo Petro, Milei ofende gravemente a nuestra nación. Pero aquí la pregunta al señor Cepeda sería: señor Cepeda, ¿son solo calumnias? ¿Son solo inventos? ¿O estas acusaciones tienen una base real? Estas acusaciones son serias y delicadas y deben ser tratadas bajo la lupa de una investigación seria de parte de las autoridades competentes. Pues bien, el ciudadano colombo-francés François Cavard ha denunciado a Petro a título personal, declarándose víctima de delitos de lesa humanidad ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante la Audiencia Nacional de España y recientemente también ante las autoridades argentinas. Según el señor Cavard, el presidente Milei no tiene nada de qué retractarse y afirma haberle enviado unas copias de los documentos de los procesos judiciales en curso. En esta entrevista, cuyo vínculo compartimos en la descripción del video, Cavard afirma que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia tiene reportados más de 5.900 crímenes cometidos por el M-19. Sostiene también que todos los miembros de un grupo criminal son igualmente culpables de los crímenes que son cometidos en nombre de una agrupación, y para la normativa penal internacional no hay amnistía, indulto ni perdón que libre de pagar por crímenes atroces, dice. También aclara que cuando se firmó el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno nacional, Petro no se acogió a estos beneficios y por esto podría ser castigado por la justicia ordinaria de los países que mencionamos anteriormente. Lo más importante de todo este tema es: ¿y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides activar la campanita de las notificaciones y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Esto es un trabajo de 4 años en la medida en que yo ahondaba en la investigación y descubría, entendía y aprendía a conocer los más de 20 instrumentos que en el último siglo se han proclamado y se han implementado para la defensa de los derechos humanos y en su defecto para castigar a estos violadores. Cuando iba en la noticia criminal número 20 ya llevaba 460 páginas. Entonces dije, no voy a terminar esto nunca y por querer hacer mucho no voy a terminar haciendo nada. Entonces lo reduje a 40 noticias criminales de las más de 5.900. Pero para que tengas idea, tú coges cualquiera de estas noticias criminales, como bien te refieres a la toma del Palacio de Justicia, como bien te refieres al secuestro de la Embajada de República Dominicana con 53 personas adentro, que fue en febrero de 1980. De las 53 personas, 25 eran personal diplomático y de esos 25, 16 embajadores acreditados en Colombia, es decir, personas internacionalmente protegidas. En solamente una de esas noticias hay más de 95 infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entonces yo en las 40 que denuncio en mi libro, pongo en conocimiento de estas autoridades, de esta justicia ordinaria de estas dos naciones,
más de 2.230 infracciones graves al derecho internacional humanitario. También me refiero al secuestro, enjuiciamiento y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado. Infame crimen de lesa humanidad, valga la pena la redundancia, publicitado por el M-19 contra un sindicalista. ¿A qué punto de irracionalidad llega esto? Entonces, yo llego a esta instancia de apelar a la justicia ordinaria de otros países porque agoté las vías institucionales en Colombia y me encontré con que en Colombia el señor Gustavo Petro es intocable. A él no le aplica la ley. Y esa es una muy mala pedagogía que se está haciendo, que fue sin lugar a dudas la que seguramente inspiró a la mal llamada primera línea de estos supuestos disturbios pacíficos que en verdad fueron ataques de células terroristas en gestación. El fundamento jurídico internacional que rige este tipo de crímenes no exonera a un individuo porque no sea el que apriete el gatillo o el que lance la granada o el que rocíe de gasolina la edificación para quemarla. Resulta que desde el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1946 hasta la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, quedó claramente establecido que no importa tu grado de participación en el acto criminal de tu pandilla narcoterrorista, eres responsable de todo lo que haga cualquiera de los miembros, sin importar el grado de desarrollo en el que participes. Eso está... Por el simple hecho de que él pertenecía, militaba dentro de M-19, los eventos criminales que haya cometido ese grupo, él también tiene que pagar por esos crímenes. Absolutamente, es responsable de todo lo que haga cualquiera de los miembros.